Está guay que me toque hablar después del vídeo de Bernardo, porque ha dicho una cosa muy interesante, y es que Madrid ahora mismo es la ciudad que más lejos ha ido en cuanto a democracia directa, por esto de la desrepresentación, que es una cosa que yo digo mucho, y por la vinculación de los representantes a las decisiones que se toman en la plataforma de Decide Madrid. Esto lo ha achacado al avance del software, no sé qué, no sé cuánto. No es realmente así. Esto simplemente se debe a que el concejal de participación de Madrid, Pablo Soto, adquirió un compromiso informal por el cual las cosas que se votasen en el portal de Decide Madrid iban a ser llevadas a cabo por el equipo de gobierno. O sea, simplemente un compromiso informal el que ha permitido a Madrid ponerse a la cabeza real en los portales de participación, en los procesos de participación en España. ¿Y por qué un compromiso informal? No porque no tuviesen ganas de hacer un reglamento de participación o de retocar el reglamento orgánico municipal de Madrid para hacer que todas estas cosas que se deciden en el portal fuesen vinculantes, sino porque la ley de bases del régimen local, en el artículo 69 y siguiente, prohíbe que se hagan consultas a nivel municipal que sean vinculantes para los representantes y que menoscaben, literalmente dice, el rol o el papel decisorio de los concejales del equipo de gobierno o del pleno del ayuntamiento. Este límite jurídico, formal, que es la representación política, es lo que me motivó para realizar mi tesis doctoral. Había participado desde 2011, desde el 15M, en un montón de espacios, grupos, dispositivos, como le gusta a Simona decir, de prácticas, de ideas, de iniciativas tecnopolíticas. Y cuando llega esto del asalto institucional y intentamos canalizarla hacia las instituciones, en mi caso en el Parlamento de Andalucía, pero también lo hemos visto aquí en el Ayuntamiento de Barcelona, en el Ayuntamiento de Madrid o en otras administraciones públicas, nos hemos encontrado con esos límites formales. La metodología que yo utilicé para ver cómo afectaba Internet, estas prácticas tecnopolíticas, a la representación política fue seleccionar una serie de casos, de unidades que analicé, muchas muy conocidas, desde Facebook, Twitter, los portales de Decide Madrid, Decide en Barcelona, plataformas o webs de seguimiento y fiscalización como que hacen los diputados, aplicaciones como AppGree o Quorum, iniciativas de desrepresentación como Democracia 4.0 o la Acción Legislativa Popular. Para los que no conozcáis, esto es una iniciativa que persigue la imbricación, un poco la hibridación entre participación directa y representación a través del derecho de voto directo de la gente en las cámaras legislativas, y si efectúan ese voto directo, pues se le detraería a los representantes la cuota de soberanía, que sería uno partido por el censo electoral. Entonces, cada persona podría participar directamente, desrepresentarse en tiempo real, y si no, pues serían los y las representantes las que tomarían la decisión por ello. Tomé esas unidades de análisis y para relacionarlas con la representación política me inspiré un poco en la conceptualización que hace Pitkin y otros autores después de la representación en 5 dimensiones. La autorización, el cómo se inviste al representante de la capacidad para tomar decisiones en nombre de otro, la representatividad, que sería esa cualidad, esa semejanza que tiene que haber entre los órganos representativos y el pueblo al que representan, en términos de que se parezcan las condiciones de vida, los salarios y tal. La legitimidad, que sería una percepción simbólica que existe en la sociedad de que esos organismos, esas instituciones, pues legítimamente pueden producir normas que tenemos que cumplirlas. La rendición de cuentas de esos representantes. Y se me ha olvidado una, no puede ser que se me olvide una antes de... ¡Ah! Y la receptividad. Imagínate. Perdón, he rectificado. No, fíjate que rápidamente la receptividad, que es la capacidad de las instituciones para detectar los deseos, los objetivos, los intereses que tiene la población e incorporarlos a sus políticas públicas. Entonces, relacioné todas estas unidades de análisis con las dimensiones de la representación y efectivamente pues vemos que en cada una de las unidades se puede potenciar mucho utilizando correctamente estas herramientas tecnopolíticas y muchas más que me dejé por utilizar, pero bueno, cogí 14 de base. Simplemente que había pues este límite, o sea, había 2 límites, un límite jurídico y un límite de voluntad política, con lo cual se reduce a un solo límite, que es el de voluntad política, porque lo jurídico se modifica con voluntad política. Simplemente que al poner lo jurídico como límite parece que lo despersonalizamos. No es que la ley es así, es que esto se ha hecho siempre así porque la ley es así y pues simplemente te ponen ahí delante eso. El por qué la legislación o lo jurídico un límite de incorporación de estas prácticas tecnopolíticas me llevó
llevó a analizar la dimensión menos analizada de todas estas que he dicho, que es la autorización. Los autores, generalmente de ciencia política, cuando hablan de autorización la asimilan al sufragio, a cuando votamos, ¿no? Cada 4 años es como si estuviésemos autorizando a los representantes a que tomasen decisiones en nuestro nombre. Sin embargo, si no votamos, también hay representantes que siguen tomando decisiones en nuestro nombre. O sea, la representación política o el sufragio, bueno, la representación no es un derecho, es una obligación, es un estado en el que vivimos desde que nacemos hasta que morimos. ¿Y esto por qué? Pues saliendo un poco de la teoría política, me fui a la teoría jurídica, que aterriza un poquito más estas cosas. Intenté comparar la relación de representación política con el resto de representaciones del ordenamiento jurídico, que puede ser desde la patria potestad de un padre o una madre con un pequeño, una representación procesal de un abogado en un juicio penal o una representación voluntaria del padre de Messi cuando tiene que ir a firmar los derechos de imagen de su hijo. En derecho hay 2 tipos de representaciones, la legal o forzosa o la voluntaria. En la voluntaria sí que es verdad que el representado concede al representante la capacidad de actuar en su nombre, y la legal viene dictaminada por una sentencia judicial o por una ley y es indisponible. O sea, yo no puedo, el representado no autoriza al representante a que tome decisiones por él, y es lo que pasa pues con la tutela, con la patria potestad o con la representación procesal. Entonces la representación política, comparándola, llegué a la conclusión de que era una representación forzosa, legal, indisponible, pero además de muy baja sujeción y de muy poca responsabilidad. Es decir, los representantes no tienen prácticamente ninguna sujeción con los representados a la hora de tomar decisiones. El programa electoral sabemos que es una carta que a los Reyes Magos se puede cumplir, no pasa nada. Y la responsabilidad de los representantes en el ejercicio de su cargo está muy limitada a intentar no robar, que es muy duro también a veces cumplirlo, pero prácticamente tienen más responsabilidad con su propio partido, que son al final los intermediarios que configuran las listas electorales y tal, y a los que se les debe más lealtad que a los propios representados. Pero no se acaba aquí porque, claro, las representaciones forzosas en el ordenamiento jurídico tienen 2 motivos, o sea, 2 justificaciones. Una es la ausencia y otra es la falta de capacidad. Obviamente, si una persona no está en un sitio y tiene que realizar un negocio jurídico en ese sitio, pues necesita a otra persona que complemente esa ausencia y lo haga. Y la falta de capacidad, pues que si alguien no está preparado para tomar una decisión o realizar algo, pues tiene que ser suplida esa falta de capacidad o compensada por otra persona. La falta de capacidad pues está la de los padres y las madres con los hijos y la hija. En el procedimiento penal necesitamos un abogado porque se entiende que no tenemos capacidad para defendernos penalmente. Entonces, estas 2 cosas, la ausencia y la falta de capacidad, si las atraemos, si las aplicamos a la representación política, pues bueno, la falta de capacidad era algo que se justificaba hace mucho tiempo. Esto de la expertise, o sea, Sartori y otra gente decían que la gente no estaba preparada para tomar decisiones y equiparaban la labor del representante político a la de un médico. Decían, hombre, no nos pondríamos en manos de un médico que fuese cualquiera, ¿no? Lo que pasa es que hoy en día vemos la capacidad de los representantes políticos y también asusta. Y no se puede hacer un psicotécnico a 40 millones de personas para ver quién está capacitado y quién no está capacitado, ¿no? Entonces, digamos que con la evolución de los sistemas educativos en los últimos años, del nivel cultural, hoy en día es insostenible el pensar que los representantes lo son porque están más capacitados que a la gente a la que representan. Sin embargo, la ausencia sí que tenía cierta lógica, y es que hace algunas décadas, o desde hace algunos siglos hasta hace algunas décadas, era imposible meter a millones de personas o a miles de personas en un congreso, en un ayuntamiento, en un espacio cerrado, pequeño, a que discutiesen y a que tomasen decisiones. Sin embargo, pues surge esta cosa que se llama Internet, que nadie se espera, y que de repente hace posible que millones de personas o miles de personas se concentren en un espacio a tomar decisiones, a discutir y a votar. Entonces, esta justificación de la ausencia pues también desaparece. Y desaparecen de repente las 2 causas por las que la representación política podía entenderse como forzosa o legal. Con lo cual, bueno, pues estamos en un periodo de tiempo, en una época en la que hay 1 millón de iniciativas de base tecnológica que podrían mejorar la calidad democrática, pero hay una resistencia legal que al final es voluntad política de los núcleos de poder que se verían afectados directamente por ese avance, esa modernización de la democracia hoy en día. Y bueno, esa es un poco la batalla de hoy, ¿no? Abrir esos códigos, esas normas
constituciones, etcétera, actualizarla a día de hoy para poder dar un pasito más, porque realmente seguimos funcionando como en 1789 con esto de la representación. Y, en fin, ya está.